En esta clase vamos a resolver un ejercicio de cinemática del sólido rígido, particularmente este caso de un mecanismo de 4 barras, utilizando el software SolidWorks y su complemento de SolidWorks Motion. El problema me arroja este ejercicio de 4 barras, es un mecanismo articulado, la barra AB, la barra BD y la barra DE, y una cuarta barra que va desde los puntos A a E, que si bien no tiene forma física, como los puntos A y E están fijos, se considera entonces a la distancia E como una cuarta barra. Por eso se llama mecanismo de 4 barras. La barra A está restringida a moverse alrededor del punto fijo A, como dijimos, y la barra de E alrededor del punto fijo E. La barra BD a la vez está articulada en estos puntos B y D con las barras BA y DE. Los datos del problema son las distancias de las distintas barras y la velocidad angular de la barra AB, que es omega igual a 5 radianes por segundo constante en sentido antihorario. El ejercicio me pide calcular cuál es la velocidad angular y la aceleración angular de la barra BD y de la barra DE cuando esta barra AB está en esta posición vertical. En este punto considerado tenemos que calcular cuánto valen las velocidades angulares y las aceleraciones angulares de las barras BD y DE. Entonces vamos a utilizar el software SolidWorks para simular el movimiento de este sistema. Lo primero que vamos a hacer es dibujar estas barras, dibujar estas piezas. Vamos a venir a SolidWorks, vamos a crear primero una primera pieza. Y si se fijan, vamos a crear primero la barra AB. La distancia, fíjense, entre las articulaciones A y B es 200 milímetros. Vamos a crear la barra un poco más larga y le vamos a hacer estos agujeros que nos sirven para centrarla y para hacer de articulaciones a 200 milímetros uno del otro. Así que vamos a dibujar entonces la barra. Vamos a ir a croquis, vamos a crear un croquis en el plano alzado. Y vamos a hacer un rectángulo. Vamos a tomar una línea constructiva que vaya de un vértice a su opuesto. La vamos a seleccionar. Manteniendo el control presionado, vamos a presionar este punto naranja del centro y le vamos a dar punto medio para centrarlo. Entonces la longitud total de la barra la vamos a hacer un poco más larga, si bien la distancia entre los centros de las articulaciones A y B es 200, vamos a hacer que esta barra valga 220 su longitud. El ancho vamos a hacer de 20 milímetros. Y ahora sí vamos a hacer los agujeros. Vamos a tomar una línea constructiva que vaya desde el centro, horizontal, y vamos a hacer un círculo que me va a servir para hacer el agujero de 10 milímetros. Ahí va a estar la articulación. Y vamos a configurar esta distancia como la mitad de la distancia entre los dos agujeros. Es decir, que si esa distancia era de 200, la vamos a hacer de 100. Luego tenemos que hacer el agujero del otro lado a la misma distancia, por eso vamos a hacer una operación de simetría. Hacemos una línea constructiva vertical que nos sirva para hacer la operación de simetría. Vamos a crear la simetría de este círculo con respecto a esta línea. Y ahí tenemos los dos círculos que van a estar a una distancia de 200 milímetros, que si nos acordamos, esta barra AB tenía una longitud de 200 milímetros. Entonces se va a articular exactamente a esta distancia de 200 milímetros cuando la acoplemos a nuestro ensamblaje. Le vamos a dar OK. Vamos a aplicarle una operación de extruir. Lo vamos a hacer a 10 milímetros por el plano medio, le vamos a dar OK y ahí tenemos nuestra primera barra AB. Vamos a redondear los cantos, así se ve un poco más suave. Vamos a seleccionar los 4, le vamos a dar un radio de 10 milímetros, está bien, y le vamos a dar OK. Y tenemos nuestra primera pieza, la barra AB. La vamos a guardar en una carpeta de nombre mecanismo 4 barras como barra AB. OK. Ahora vamos a crear la siguiente barra. Vamos a hacer exactamente
lo mismo pero con otras dimensiones a esta barra BD de 150 milímetros. Otra vez la vamos a hacer un poco más larga y las distancias entre los agujeros sí van a ser de 150 milímetros. Entonces vamos a crear una nueva pieza. Vamos a hacer un croquis en el plano alzado, otra vez, un rectángulo. Lo vamos a centrar con una línea constructiva. La seleccionamos, manteniendo apretado el control, punto medio. Ok. Entonces, si esta barra tenía 150 milímetros entre los agujeros, la vamos a hacer un poco más larga de 170. El ancho va a seguir siendo 20 como en el caso anterior. Y ahora vamos a hacer los agujeros a 150 milímetros uno del otro. Con una línea constructiva que vaya al medio. Vamos a hacer un círculo. De 10 milímetros el círculo. Y la distancia esta va a ser la mitad, es decir, a 75, para que cuando hagamos la simetría nos quede a 150 milímetros un agujero con respecto al otro. Esto lo vamos a extruir, otra vez a 10 milímetros, por el plano medio, le damos OK, y ahí tenemos nuestra segunda barra BD. Vamos a redondear los cantos otra vez para que quede un poco más suave y agradable a la vista. Le damos OK y tenemos nuestra barra BD. Lo vamos a guardar en la misma carpeta. OK. Y ahora vamos a crear la última barra, esta barra DE, que si bien no tengo las dimensiones, las puedo sacar por trigonometría. Tengo esta distancia vertical, esta distancia horizontal, puedo hacer trigonometría o el teorema de Pitágoras y hallar que esta barra vale 125 milímetros. Vamos a crear entonces la barra DE, una nueva pieza, un croquis en el plano alzado. Vamos a hacer de la misma forma un rectángulo, lo vamos a centrar. Y entonces, si esto vale 125, la distancia entre los dos agujeros, la vamos a hacer a la barra total de 145, 20 milímetros más larga. Y esto lo vamos a dejar otra vez en 20. Y ahora sí, vamos a hacer los agujeros. Con una línea constructiva vamos a hacer un agujero a la mitad. Cote inteligente, vamos a hacerlo de 10, como veníamos haciendo los agujeros. Y esta distancia será la mitad de 125, es decir, 62,5. Vamos a hacer una línea constructiva vertical que me sirva de simetría, de eje de simetría. Vamos a crear simetría de esta entidad, como hicimos anteriormente. Con respecto a esta línea vertical le vamos a dar OK. Y cuando extrudamos, vamos a tener la última barra de E. Vamos a redondear los cantos otra vez. Le damos OK y guardamos nuestra barra de E. Entonces tenemos tres barras, la AB, la BD y la DE. Vamos a usar una última pieza que vamos a usarla de base para poder ensamblar este mecanismo y usar estos puntos fijos A y E ensamblados a esa base. Es decir, vamos a crear una pieza que me sirva de referencia para
aplicar estos vínculos A y E a la pieza. Volvemos entonces a SolidWorks. Vamos a crear entonces la última pieza, que va a ser nuestra base para el ensamblaje. Vamos a crear un croquis otra vez en el plano alzado. Y vamos a dibujar un cuadrado de 500 por 500. Esta va a ser la placa base. Y vamos a hacer un agujero que va a corresponder a este punto fijo A para que después podamos ensamblar la barra que creamos a B en este punto A. Vamos a hacer entonces un agujero ahí. Y el agujero lo vamos a hacer mediante estas líneas constructivas. Vamos a crear una línea constructiva acá y otra en vertical. Esta línea constructiva va a estar a 200 y esta vertical también va a estar a una distancia de 200 de este origen. Y acá en ese punto que hemos creado vamos a hacer un círculo que va a ser después un agujero de diámetro 10. Ese va a ser nuestro punto A. Ahí lo tenemos entonces. Creamos este punto A. Tenemos que ahora crear este punto E fijo a una distancia determinada que está de A. Si se fijan, esta distancia es 200, esta otra distancia es 100, por lo tanto la distancia vertical de A a E tiene que ser la diferencia, que va a ser 100 también. Y la distancia horizontal va a ser 150 más 75, es decir, tenemos que ir 100 en vertical y 225 en horizontal para crear el punto E referenciado con respecto a A. Vamos entonces a nuestra base, vamos a crear con líneas constructivas desde el centro, en vertical y en horizontal. La vertical va a tener que tener 100 y la horizontal, como dijimos, 225. Vamos a crear un círculo que va a ser el punto E. También de 10 milímetros de diámetro. Y todo esto lo vamos a extruir a partir del plano medio, 10 milímetros. Le vamos a dar OK. Y tenemos entonces nuestra chapa base, que la vamos a guardar en la misma carpeta con el nombre de base. Y ahora sí lo que resta hacer es ensamblar el mecanismo. Vamos a ir a un nuevo documento, pero ahora vamos a ir a ensamblaje. Y vamos a ensamblar nuestro mecanismo de 4 barras. El primer elemento que vamos a ensamblar va a ser el elemento fijo, que va a ser la base. Entonces ahí tenemos la base, este punto correspondía al punto A y este punto correspondía al punto E, ambos fijos. Vamos ahora a insertar nuestra primera barra, la barra AB. Que esta barra AB tiene que tener un punto fijo acá correspondiente al punto A. Entonces vamos a ir a relación de posición y vamos a seleccionar esta cara interna y esta otra cara interna y vamos a hacer que esos dos agujeros sean concéntricos y le vamos a dar OK. Y ahí hacemos que esta barra esté concéntrica con respecto a ese agujero, como lo vemos ahí. Ahora queremos que esta barra quede pegada a la placa, por lo tanto vamos a hacer otra relación de posición. Vamos a decir que esta cara y esta cara sean coincidentes. Le vamos a dar OK. Y tenemos perfectamente ensamblada entonces nuestra barra AB a la placa. Vamos a insertar ahora la segunda barra, la barra BD, que estaba unida a esta barra AB. Entonces, vamos a hacer una relación de posición. Uno de los agujeros tiene que ser coincidente con este otro agujero en el punto B. Le vamos a dar OK. Y además vamos a hacer que estas dos superficies sean coincidentes. Esta superficie de acá, de la barra BD, y la superficie
de la barra AB. Le vamos a dar OK. Y vemos que el ensamblaje empieza a tomar forma. Vamos a insertar la última barra, la barra de E, que esta barra tenía un punto fijo acá, en este punto que era nuestro punto E. Seleccionamos entonces los dos agujeros, le damos concéntrico y OK. Y lo otro que tenía es una relación de posición con respecto a este punto, que tienen que estar unidos, articulados, por lo tanto estas dos superficies tienen que estar concéntricas. Le damos OK. Y finalmente vamos a hacer que coincidan estas dos superficies esta superficie con la superficie interna acá de esta barra. Le vamos a dar OK. Y ahora sí, el ensamblaje está terminado. Vemos que esto se mueve como si fuera un mecanismo de 4 barras. Cuando movemos esto acá, esto se mueve. Y si vemos, esto tiene un rango determinado de movimiento angular porque es un mecanismo que va de un determinado valor. De ahí no se puede mover esta barra B. Y cuando gire, esto va a ir girando hasta una determinada posición superior. Es decir, tiene un determinado rango de movimiento. Vamos a hacer una última relación de posición que la vamos a borrar después para centrar esta barra horizontalmente con respecto a la placa. Simplemente para iniciar nuestra simulación, simplemente vamos a seleccionar una arista y la vamos a hacer coincidir con la arista de la placa de forma paralela. Le vamos a dar OK y ahí se nos centró nuestro mecanismo con esta barra horizontal. Vamos a buscar esa relación de posición y la vamos a borrar porque no queremos que sea siempre paralela, simplemente la hicimos para centrarla. La vamos a eliminar. Y ahí tenemos a nuestro mecanismo perfectamente centrado. Le vamos a cambiar la vista, le vamos a dejar ahí. Esta va a ser la posición inicial de nuestro mecanismo. Vamos a guardar ahora el ensamblaje. Le vamos a llamar mecanismo. En la misma carpeta que habíamos guardado las piezas. Y ahora estamos listos para hacer el análisis de movimiento utilizando el SolidWorks Motion. Vamos a ir a complementos de SolidWorks y vamos a activar SolidWorks Motion. Esto puede tomar algunos segundos. Una vez que se activó podemos ir a estudio de movimientos. A esta pestaña se nos va a abrir esta pestaña de acá. Y lo primero que tenemos que ver es que esté activado el análisis de movimiento. Le damos OK. Y ahora sí podemos empezar a setear nuestro estudio de movimiento. Vamos a darle el movimiento rotatorio a esta barra AB. Para eso vamos a activar el motor rotatorio. Se nos va a abrir esta pestaña. Vamos a decir que este componente tenga una velocidad de rotación que vaya en este sentido. Con esta flecha le puedo cambiar el sentido de la rotación. Que sea velocidad constante. Y que tenga una velocidad constante de 5 radianes por segundo, que equivale a 47,8 RPM. Le vamos a dar OK. Entonces seteamos nuestro motor. Nos aparecen acá estas líneas que representan la actuación del motor. Como la velocidad angular es alta, vamos a reducir nuestro tiempo de simulación. Le vamos a decir que nos dé un tiempo de simulación de 0,5 segundos. Esto va a superar nuestro rango angular en donde la barra se podía mover. Recordemos que esto tiene un determinado rango angular, como lo vimos. Con 0,5 segundos vamos a llegar al final de ese rango angular. Y ahora lo último que tenemos que hacer es venir acá y configurar las propiedades del estudio. Estas son las tramas por segundo, es decir, los puntos en donde se va a parar SolidWorks y va a calcular todos los parámetros cinéticos y cinemáticos del mecanismo. Vamos a pedirle más tramas por segundo, más puntos que me calcule.
unos 3000 aproximadamente van a ser suficientes para armar una buena curva. Y le vamos a dar OK. Y finalmente podemos empezar nuestra simulación apretando esta planilla y dándole a calcular. Ven cómo se va moviendo nuestra barra y mediante este movimiento va arrastrando a las otras dos. Esta barra, que era la barra AB, está moviéndose con respecto a este punto fijo, y esta barra, que era la barra DE, también se mueve con respecto al punto fijo E. Si bien estas dos barras tienen centros de instantáneos de rotación acá en estos puntos, la barra del medio, la barra intermedia, va a tener centros instantáneos de rotación que se van a ir moviendo con el tiempo, y su velocidad angular también va a ir cambiando con el tiempo. Fíjense que va rotando de forma bastante irregular, no rota con respecto a ningún punto fijo, pero todo el tiempo va rotando y va cambiando esa forma de rotar. En cambio, estas dos van rotando siempre alrededor del punto fijo correspondiente. Cuando esto llega al final, vemos acá cómo avanza la simulación. Esto va a terminar antes de que terminemos nuestro tiempo previsto, porque los parámetros que están vinculados no le van a dar a esta barra para que siga girando, entonces la simulación se va a detener antes. En todo este tiempo, SolidWorks viene calculando los parámetros cinemáticos a una tasa que seteamos que sea 3000 en el segundo. Aquí está llegando a su fin la simulación. Cuando esto esté completamente estirado y esta barra esté por aquí aproximadamente, se va a parar porque esta barra no va a poder seguir girando. Y finalmente me avisa que el análisis terminó porque llegó a una discontinuidad en el modelo. Vamos a cerrarla. Y bueno, ahora tenemos todos los parámetros cinemáticos calculados y le vamos a poder pedir a SolidWorks los resultados. Venimos acá a la pestaña Resultados y Trazados. Vamos a seleccionar primero la posición angular de esta barra. Recordemos que nuestro ejercicio me pedía para la posición angular de la barra vertical. Recordemos que empezamos nuestra simulación en horizontal, por lo tanto, nuestro valor de desplazamiento angular es de 90 grados y le vamos a pedir a SolidWorks ese resultado. Vamos a seleccionar una categoría, en este caso desplazamiento, velocidad y aceleración. También podemos sacar las fuerzas, los momentos, la energía. Vamos a pedirle desplazamiento, velocidad y aceleración. Desplazamiento angular, para ver la posición de esta barra que nos sirva de referencia. Le vamos a pedir la magnitud y vamos a seleccionar esta barra. Podemos pedir ese resultado, es decir, el desplazamiento angular con respecto al tiempo, o al fotograma, le vamos a pedir respecto al tiempo y le vamos a dar OK. Y entonces SolidWorks me grafica el desplazamiento angular en grados de esta barra, de la barra AB, con respecto al tiempo. Como es una velocidad angular constante la que está siendo aplicada sobre la barra AB, vemos que el desplazamiento crece de forma monótona y lineal. Ahora sí, vamos a pedirle la velocidad angular y la aceleración angular de estas dos barras, la barra BD y la barra DE. Vamos a venir otra vez a resultados. Le vamos a pedir primero la velocidad angular, que está acá. La magnitud total, si bien es un movimiento plano paralelo, entonces todas las velocidades angulares y aceleraciones angulares van a estar en este eje Z, perpendicular al plano. Igual le vamos a pedir la magnitud de esta barra. En vez de crear un trazado nuevo, vamos a agregar la curva al trazado existente y le vamos a dar OK. Y me grafica entonces en la curva la velocidad angular de la barra BD. Vamos a pedirle otra vez como resultado ahora la aceleración angular de la misma barra, la barra BD. Vamos a agregarlo al existente, que es al trazado 1. Y ahí me grafica en verde la aceleración angular. Ahora vamos a ir otra vez a resultados, le vamos a pedir la velocidad angular de esta barra,
seleccionamos velocidad angular en su magnitud y que agregue otra vez al mismo trazado. Le damos OK y me grafica la velocidad angular de esta barra. Y finalmente vamos a pedirle la aceleración angular de esta barra, otra vez que agregue al trazado existente, y le vamos a dar OK. Y finalmente tenemos todos los resultados, aquí están las distintas escalas, en este gráfico. Vamos a ver ahora exportar estos datos como archivo CSV. Lo vamos a guardar en un archivo CSV con nombre de resultados. Le vamos a dar OK, guardar. Y tenemos entonces todos los datos de la simulación en un archivo del tipo CSV que lo podemos abrir con una hoja de Excel. Vamos a abrirlo. Y acá están presentados todos los resultados de nuestra simulación de forma desordenada. La vamos a tener que trabajar un poco para verla ordenada. Vamos a pintar esta primer columna. Vamos a venir a datos, texto en columnas. Vamos a dejar pintado delimitados y como los datos están separados uno con respecto al otro por comas, le vamos a pedir separador que sea la coma. Le vamos a dar en siguiente. Y acá en avanzadas vamos a decir que el separador decimal sea el punto y el separador de miles la coma. Aceptar, finalmente finalizar. Y se nos van a acomodar todos los datos en distintas columnas. La vamos a separar así. Tenemos entonces el tiempo en segundos, el desplazamiento angular de la barra AB en grados, la velocidad angular de la barra BD y la aceleración angular de la misma barra en grados por segundo y grados por segundo al cuadrado, y lo mismo para la barra DE, velocidad angular y aceleración angular. Entonces recordemos que nuestro desplazamiento angular de la barra AB correspondiente era de 90 grados porque empezamos con la barra AB horizontal. Entonces vamos a buscar en nuestra planilla de Excel el desplazamiento angular correspondiente a 90 grados. Buscamos aquí un valor cercano a 90 grados. Tenemos este que es 89,95, lo vamos a seleccionar y vamos a pintar esa fila. Entonces, para este tiempo de 0,31 y esta posición angular de 90 grados, vamos a tener que la barra BD tiene una velocidad angular de 286 grados por segundo y una aceleración angular de 5107 grados por segundo al cuadrado. Y la barra DE tiene una velocidad angular de 572,7 grados por segundo y una aceleración angular de 6417 grados por segundo al cuadrado. Si quiero los resultados puedo pasarlos a radianes por segundo y puedo comparar con el video de forma analítica que hicimos hace unos meses en donde resolvía este ejercicio utilizando las ecuaciones de cinemática del sólido. Les voy a dejar el video en la descripción de este video para que vean la resolución analítica y también en las tarjetas de este video. Entonces utilizamos SolidWorks y su componente SolidWorks Motion para resolver un ejercicio de cinemática del sólido que habíamos visto anteriormente.